El tema de organización edilicia tiene importancia o relevancia en el ámbito industrial porque la industria farmacéutica ha sufrido grandes transformaciones en su diseño y construcción actual, de manera tal que en la actualidad decimos que una planta farmacéutica tiene que ser flexible con proyección de futuro. Y esto tiene que ver o está en relación directa con algunos abordajes temáticos que la industria farmacéutica ha debido considerar desde el punto de vista edilicio, como es el saneamiento de efluentes, la reducción en el consumo de energía, el tema de validación y el tema de procesos de producción continuos y automáticos. Cada uno de estos temas ha impactado significativamente en el diseño edilicio y hoy cabe que nos preguntemos ¿cómo se debe considerar el diseño moderno de una planta farmacéutica? La experiencia y estas últimas décadas indica claramente que una planta farmacéutica se debe considerar como un elemento dinámico que crece y se modifica. De manera tal que desarrollar el tema de instalaciones físicas tiene como objetivo principal que el farmacéutico inserto en este ámbito pueda comprender cuáles son los requisitos generales para el diseño edilicio de una planta farmacéutica, que tenga la capacidad de enumerar los requisitos importantes para la elección del lugar físico adecuado para la construcción de una planta. También considerar aquellos requisitos que son específicos para las áreas principales y secundarias. Un aspecto que vamos a abordar en el desarrollo de este tema son las distintas áreas principales y secundarias y que cada una de ellas, en función de la actividad propia que se desarrolla, tienen características particulares desde el punto de vista edilicio. Y esto también tiene como objetivo que el profesional farmacéutico esté en condiciones de enumerar cuáles son las principales instalaciones físicas necesarias para una planta farmacéutica. Y esto le va a permitir interaccionar de manera directa con otros profesionales como son, por ejemplo, los ingenieros y arquitectos, de manera que van a poder conformar un equipo de trabajo que va a realizar el mejor diseño edilicio para una planta farmacéutica. Ya vamos a tener en cuenta en función de qué aspectos van a poder diseñar el mejor proyecto. Cuando hablamos de instalaciones físicas, debemos tener presente que el principio de este abordaje temático está vinculado con la ubicación, es decir, las instalaciones físicas de una planta farmacéutica tienen que ser ubicadas, diseñadas, construidas, adaptadas y mantenidas permanentemente a fin de poder reducir al mínimo el riesgo de error y de contaminación cruzada. También permitir una limpieza efectiva y permanente de cada una de las áreas, de cada uno de los sectores y del equipamiento inserto en cada uno de esos ámbitos. También es importante que las mismas permitan un mantenimiento efectivo, tanto del equipamiento como de los sistemas de suministro para el lógico y el óptimo funcionamiento de cada uno de los sectores o áreas. También es importante minimizar la acumulación de polvo y suciedad tanto en paredes como piso o equipamiento. Y otro de los principios importantes es eliminar cualquier acción que pueda alterar la calidad del producto final. Y este es un punto muy importante porque un diseño erróneo de una planta farmacéutica o de alguno de los sectores o áreas pueden impactar negativamente en la calidad del producto final. El diseño edilicio de una planta farmacéutica moderna requiere considerar cuáles son las necesidades edilicias de ese momento, es decir, tener en consideración cuál es la dimensión de la planta farmacéutica y la diversidad de productos que elabora. Pero el diseño de una planta farmacéutica tiene que considerar cuáles son las expectativas futuras de la misma, es decir, cuáles son las expectativas de crecimiento futuro de esa planta. Y ese es el aspecto más difícil para poder dimensionar.
La experiencia indica que muchas plantas farmacéuticas han sido muy bien diseñadas, pero han resultado muy pequeñas a los pocos años de trabajo en la misma. Es decir, allí se cometió un error a la hora de dimensionar las expectativas futuras. Y también la experiencia indica que hay plantas farmacéuticas que se diseñaron y se construyeron considerando un rápido crecimiento en el futuro. Esto implicó un costo económico significativo y en muchos casos un exceso de inversión. Entonces, hoy la experiencia indica que desde el punto de vista edilicio, una planta farmacéutica tiene que ser modular y adaptable a los cambios futuros. Básicamente, hablamos esencialmente de dos opciones de la estructura edilicia de una planta farmacéutica, la que se denomina expansión en superficie o edificio de una sola planta, es decir, una estructura horizontal. Y la segunda opción es la expansión en el espacio o edificio de varias plantas, es decir, que tiene una estructura de manera vertical. Bueno, cuando hablamos de expansión en superficie o edificio de una planta, en la figura número 1 podemos observar la que se denomina superficie transversal de la construcción. ¿Cuáles son las características de este tipo de construcción? Aquí observamos un pasillo central donde a través del mismo se proveen todos los servicios a la planta farmacéutica. Cuando hablamos de servicio, nos estamos refiriendo a los suministros de gas, corriente eléctrica, agua, refrigeración, calefacción, condiciones de temperatura y humedad para algunos sectores en particular. Hablamos de superficie transversal de la construcción porque en una primera etapa es viable realizar una construcción a uno de los costados del pasillo, es decir, de manera lateral, y después, en la medida en que las necesidades lo vayan requiriendo, se pueda construir o expandir de manera transversal, es decir, hacia el otro sector de ese pasillo central, que es el que, como dije anteriormente, va a proveer todos los servicios a cada uno de los departamentos. Aquí observamos una estructura con áreas comunes a cualquier planta farmacéutica, como son producción, empaque, depósito o área social, que en las mismas, respecto a área social y otros suministros como vestuario o comedor, se encuentran en uno de los extremos de este diseño edilicio. ¿Cuáles serían básicamente las desventajas de este tipo de superficie transversal de la construcción? Una de ellas es que para poder expandir cualquiera de estos sectores, lo debería hacer en detrimento de algunas de las áreas o sectores contiguos. Y otra de las desventajas es que en muchos casos, muchos de estos sectores carecen de luz natural. Es decir, siempre un diseño edilicio tiene que buscar el confort para los operadores y el suministro de luz natural es una de las grandes ventajas. En este diseño de expansión en superficie o edificio de una sola planta, como en otros, vamos a hablar de lo que se denomina el piso técnico transitable. El piso técnico transitable se puede encontrar en lo que se denomina el piso de la planta o viene del techo de la misma, que es lo que va a proveer todos los servicios. Aquí en la zona derecha, en el margen derecho de la filmina, vamos a observar algunas fotos que representan ese piso técnico transitable, de manera tal que en cada uno de estos sectores o áreas no vamos a observar de manera muy visible todos los servicios que se le proveen. Esto por una cuestión de seguridad, por una cuestión de mantenimiento y por una cuestión de higiene, se ha definido esto de piso técnico transitable que va a proveer todos los servicios de una manera independiente o anexa a cada uno de los sectores o áreas. Dando continuidad a la expansión en superficie o edificio de una sola planta,
podemos observar en esta figura otros dos diseños que se denominan superficie longitudinal de la construcción y estructura en forma de estrella. En la figura 2 podemos observar que este primer módulo sería equiparable al que habíamos visto y analizado en la filmina anterior, es decir, una construcción transversal, en este caso el módulo está completo, observamos un pasillo central con una construcción a ambos lados. Este tipo de expansión se denomina longitudinal porque la misma permite replicar de manera contigua otro módulo con las mismas características. El diseño entonces va a ser modular con un pasillo central y un piso técnico transitable que le va a proveer todos los servicios tal cual analizamos e hicimos referencia en la filmina anterior. En la figura 3 podemos observar un diseño de expansión en superficie o edificio de una sola planta con un diseño totalmente diferente. Se denomina estructura en forma de estrella porque la misma se caracteriza por una zona central a la cual convergen varios pasillos. Se repite nuevamente la zona central de circulación con un pasillo importante y cada uno de estos laterales de la construcción convergen en una zona central. Aquí observamos en línea de punto la posibilidad de expansión de este tipo de diseño edilicio. Vamos a abordar ahora la expansión edilicia en el espacio, denominada también edificio de varias plantas y que difiere en su construcción de manera sustancial al edificio de una sola planta que hemos analizado en las filminas anteriores. Aquí en la figura 4 vamos a hacer una comparación entre distintos tipos de edificios. Un edificio en una sola planta es el que observamos en este primer dibujo o diseño. Esto lo debemos analizar como un corte transversal de la construcción. Los dos primeros diseños corresponden al edificio de una sola planta, es decir, los casos que vimos en la filmina anterior. Aquí quisiera detenerme para observar que este diseño o este esquema representa dos bloques contiguos y aquí observamos estos círculos rojos y estos rectángulos rayados representan la provisión de servicios a los distintos sectores o módulos de esta estructura de una sola planta. ¿En qué difiere con respecto al segundo diseño? Aquí la única diferencia está en que la provisión de servicios se hace desde lo que denominamos un piso técnico transitable que está ubicado en el sector inferior a toda la planta farmacéutica y que va a proveer esos servicios tanto a los módulos que están ubicados en el sector izquierdo como en el sector derecho. En el primer diseño, los servicios están ubicados de manera contigua o en una zona lateral a todo el diseño de la planta. ¿Cuál es la diferencia con respecto a este tercer diseño? Aquí observamos que estos dos módulos que antes eran contiguos uno al lado del otro en una misma línea de construcción, ahora se han superpuesto. Esto es lo que se denomina expansión en el espacio. Aquí observamos dos módulos, uno, que sería el primer piso, podríamos denominar, segundo piso, y este que podríamos denominar primer piso o planta baja. De manera tal que aquí estos dos módulos están superpuestos, fíjense que tienen las mismas dimensiones, y aquí observamos un piso técnico transitable que va a afectar y va a proveer los servicios a ambos sectores, el que denominamos bien planta baja, primer piso, o primer piso y segundo piso. En el cuarto esquema observamos un diseño mucho más complejo
También corresponde a una expansión en el espacio o edificio de varias plantas con un sector, un piso técnico transitable que le va a proveer todos los servicios a cada uno de estos módulos. La gran diferencia con el diseño anterior es que vamos a observar módulos que tienen alturas y dimensiones totalmente diferentes. Aquí observamos un módulo que es mucho más bajo y ancho que este otro módulo contiguo que tiene una altura totalmente diferente. Y aquí observamos, por ejemplo, la superposición de dos módulos que tienen las mismas dimensiones en cuanto a altura y ancho. ¿Cuál es la gran diferencia? Este último diseño pone claramente en evidencia una estructura edilicia que ha sido pensada, diseñada y construida en función de las actividades específicas que se van a desarrollar en su interior. Esto significa que se ha hecho una evaluación puntual respecto al equipamiento, a las dimensiones del equipamiento, a la secuencia de ese equipamiento, a un flujo de materiales, de proceso e incluso se ha tenido en consideración la cantidad de personas que tienen que desarrollar la actividad en cada uno de esos sectores. En la figura 5 observamos un esquema mucho más sencillo de un edificio en varias plantas. Aquí podemos observar al menos 2 o 3 niveles y podemos observar tanto en la zona izquierda como en la zona derecha la provisión de todos los servicios a cada uno de esos niveles de una estructura edilicia en varias plantas. En esta filmina podemos observar un edificio en varias plantas donde vamos a hacer algunos comentarios particulares respecto al piso técnico, que ya observamos algunas fotos y que pudimos definir que es el que provee todos los servicios a la estructura edilicia. Cuando nosotros tenemos un edificio en varias plantas, se requieren de pisos técnicos y ese piso técnico le da una conformación compleja, tridimensional a toda la estructura. Tenemos que pensar que en ese piso técnico, que aquí en la figura 6 se observa en estas líneas más gruesas que separan los distintos niveles, esto corresponde al piso técnico transitable. Recuerden que en ese piso técnico transitable se va a utilizar el mismo para proveer ventilación, filtración de aire a cada uno de los sectores, climatización, se va a acceder para hacer mantenimiento en todos estos servicios. De manera tal que una estructura edilicia, una planta farmacéutica de varios niveles, tiene una conformación tridimensional compleja, consecuencia de este piso técnico transitable. ¿Por qué lo analizamos y hacemos énfasis en este punto? Porque esto le va a conferir un aumento significativo en los costos de la estructura. Los pisos técnicos transitables, varias décadas atrás, tenían dimensiones bastante importantes y consecuencia de este impacto en los costos de la construcción se ha disminuido la altura de ese piso técnico transitable, a tal punto que hoy no son tan fácilmente transitables. Obviamente, los mismos permiten el acceso de una o varias personas para poder realizar mantenimientos, para poder realizar algún arreglo preventivo o alguna situación o algún imprevisto que requiera una atención urgente. Pero hoy ya esos pisos técnicos, por una cuestión de costos, ya no son tan fácilmente transitables. Tenemos también que tener presente que ese piso técnico transitable es el que va a permitir, entre otras actividades, como ya mencionamos, no solamente es hacer control, sino ejercer el montaje de nuevos equipamientos o de nuevas infraestructuras, o bien cuando se expande la estructura edilicia generando nuevos módulos o nuevas áreas.
de manera tal que una estructura en una planta farmacéutica en varias plantas es consecuencia de una planificación integrada en la cual intervienen ingenieros, intervienen arquitectos y también el grupo técnico farmacéutico. Es el profesional farmacéutico el que tiene la responsabilidad de conocer en detalle cuáles son las exigencias y cuáles son los requerimientos legales para realizar un buen diseño y una construcción óptima de una planta farmacéutica. Por eso, y considerando que esto es un tema muy relevante, muy importante, es que forma parte del contenido de la asignatura Farmacia Industrial. En esta otra filmina vamos a abordar lo que se denominan diseños especiales. En la filmina, en la imagen que se observa aquí en el ángulo superior derecho, tenemos un diseño especial que se denomina en forma de peine. ¿Por qué se denomina en forma de peine? Vamos a observar este sector o área. Un espacio, vemos que los módulos no son contiguos, sino que observamos aquí un módulo, un espacio, otro módulo, otro con otra dimensión, y lo mismo se repite en el margen derecho de este diseño, con una zona de circulación central o un pasillo central donde se van a proveer, como dijimos al comienzo de este abordaje temático, todos los servicios a cada uno de los módulos o áreas que conforman esta planta farmacéutica. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de diseño especial denominado forma de peine? Que cada uno de estos sectores se puede modificar. Aquí observamos, este sería una posibilidad de expansión, o también lo puede hacer de manera lateral. Otra de las ventajas es que cada uno de estos sectores tiene una estructura propia y se encuentra aislado del resto de los módulos de la planta. Cada uno de estos puede tener diferentes alturas, diferentes dimensiones o anchos, como observamos aquí. Este es un módulo con una dimensión totalmente diferente a este otro contiguo. Y la otra ventaja es que cada uno de estos módulos puede ser provisto de luz natural. En este otro, en el margen inferior izquierdo, observamos lo que se denomina una estructura monofuncional. Es un diseño especial, mucho más complejo que el que hemos analizado anteriormente. Aquí observamos dos pasillos centrales, es decir, con amplia circulación, y que va a permitir el acceso a los distintos sectores o áreas. Y aquí observamos otro pasillo central que va a permitir el acceso a toda el ala derecha del edificio. ¿Por qué se denomina estructura monofuncional? Aquí observamos o hemos delimitado lo que se denomina un área monofuncional, un área estéril, en una zona o en un sector totalmente aislado del resto de la planta o del resto de los sectores. Son áreas específicas que tienen vida propia, estructura y equipamiento muy particular y que le es propio de la actividad que se va a desarrollar. Dadas las características de la actividad o la complejidad de las actividades que se desarrollan en la misma, podemos observar que este diseño o esta estructura monofuncional nos permite aislar y evitar una gran circulación de personal y de materiales alrededor de este sector o área. ¿Cuál sería la desventaja? Una de las desventajas de esta estructura monofuncional, que se requiere mucha mayor superficie y que esto significa un costo de construcción más elevado. Y la otra ventaja, al igual que la estructura en forma de peine, es que los distintos sectores o áreas
pueden ser provistos de luz natural. Aquí con línea de puntos hemos representado algunas de las opciones o posibilidades de expansión a futuro de este tipo de estructura edilicia. Haciendo referencia a las nuevas tendencias edilicias, como analizamos en la filmina anterior, la construcción tridimensional, me parece importante el esquema que se presenta en estas dos figuras, en la figura 9 y 10, que son estructuras específicas, principalmente en el sector de producción. Como dijimos anteriormente, las plantas farmacéuticas modernas son pensadas, diseñadas y construidas para la actividad propia o específica que se va a desarrollar en cada uno de estos sectores. Estos esquemas pretenden un poco poner en evidencia esa situación. Aquí observamos sectores o áreas con características diferentes, longitudes y alturas, extensiones diferentes y alturas distintas desde un sector a otro. Aquí observamos también una estructura tridimensional diferente a la anterior, pero el concepto sigue siendo el mismo, que cada sector o área ha sido pensado y diseñado para la actividad específica que se va a desarrollar y para el número también de personas que requiere cada actividad o cada proceso en particular. De manera tal que hoy una estructura edilicia de una planta farmacéutica moderna está conformada por áreas o sectores específicos, eso se evidencia aún más en el área de producción y tiene o se encuadra claramente en una construcción tridimensional. Aquí en esta otra filmina podemos observar un edificio funcional con estructuras específicas. Es un poco el concepto al que hacía referencia en la filmina anterior. En esta figura número 11 observamos, y aquí creo que se visualiza con más claridad, las estructuras específicas de cada sector o área. Aquí observamos alturas y longitudes totalmente diferentes de un sector a otro. Para facilitar la visualización, observamos colores diferentes en cada uno de los sectores o áreas. Aquí observamos también el flujo de circulación de materiales y personal dentro del sector o área. En líneas de puntos observamos la posibilidad de expansión de esta estructura, que claramente es una estructura tridimensional, compleja, con sectores o áreas específicos. En la figura número 12 me parecía importante comparar la que se denomina estructura de una planta farmacéutica en un solo nivel, estructura de una sola planta, que en realidad se denomina también estructura en forma de cubo. Aquí observamos líneas que no diferencian un sector o área de otro, es decir, básicamente una estructura en forma de cubo. En el otro esquema podemos observar una estructura tridimensional. Aquí claramente se puede visualizar de manera externa. En este esquema, en la figura 11, lo hacíamos de manera superficial en una vista aérea, y aquí lo hacemos de manera externa. Observamos sectores o áreas claramente de distintas dimensiones. Eso pone en evidencia una estructura compleja, tridimensional, que ha sido pensada específicamente para la actividad que se va a desarrollar en cada uno de esos sectores. Bueno, haciendo referencia a la industria farmacéutica y las estructuras edilicias que hemos abordado con relación a este tema, es decir, las estructuras edilicias en una sola planta, o bien las estructuras edilicias en varios niveles o la construcción vertical, cabe que nos preguntemos cuáles son los factores que verdaderamente influyen en las estructuras edilicias. Uno de los puntos importantes es que la producción mediante sistemas continuos y automatizados, que es
el desarrollo actual o vigente de las plantas farmacéuticas ha impactado significativamente en su diseño edilicio. Hoy tenemos sistemas o se dispone de sistemas continuos y automatizados, que esto ha significado un incremento en los costos edilicios de una planta farmacéutica. La misma debe adaptarse a esta nueva tecnología y a la implementación de sistemas más perfectos. Otro de los aspectos que ha influido significativamente es que hoy la producción de medicamentos o la fabricación de medicamentos se realiza en sistemas cerrados que requieren condiciones particulares de fabricación. Hoy cada sector o área debe ajustarse a la calidad del aire, humedad, temperatura que requiere la actividad específica que se va a desarrollar en ese sector. Otro aspecto que ha tenido un impacto significativo desde el punto de vista edilicio es que hoy mucho equipamiento dentro de una planta farmacéutica es controlado electrónicamente, lo cual incrementa las exigencias edilicias y hace que las mismas se tengan que adaptar a esta nueva modalidad de trabajo. Otro punto importante que no es ajeno a la industria farmacéutica es el de la eliminación y neutralización de residuos, y es un tema que vamos a abordar en particular como contenido de esta asignatura. Una planta farmacéutica es productora de una gran diversidad de residuos que los mismos deben neutralizarse y eliminarse de manera adecuada a fin de no impactar negativamente en el medio ambiente. Otro aspecto relevante es el movimiento de materiales en forma tridimensional. En las estructuras que hemos visto, complejas y denominadas estructuras tridimensionales de la construcción con un piso técnico transitable de dimensiones importantes, también debemos incluir y tener presente el movimiento de personal y el movimiento de los materiales. ¿Para qué? Para que el traslado de los mismos sea lo más restringido posible a fin de poder preservar la calidad de esos materiales y también las condiciones de higiene y seguridad dentro de la planta. Y finalmente se suma a estos factores el diseño de áreas sociales. Hoy una planta farmacéutica moderna tiene que requerir o requiere de la incorporación y la consideración en la estructura edilicia de lo que denominamos áreas sociales, es decir, vestuarios que tienen que ser confortables, de las dimensiones requeridas para la cantidad de personal, comedor adecuado también para el número de personal y la organización interna para poder acceder a esas zonas de descanso, también estacionamientos, y muchas plantas farmacéuticas modernas incluso incluyen guarderías para niños donde el personal de la planta puede dejar sus hijos con personal capacitado, bajo el cuidado de personal capacitado durante su actividad o su jornada laboral. En esta otra filmina quiero presentarles el diseño y la evolución de las plantas farmacéuticas en función de las últimas décadas. Hemos hablado ya del edificio, un edificio único o en forma de cubo, como observamos aquí. Esta estructura fue adquiriendo características diferentes, quizás más compleja, con conexiones directas, como observamos en este otro esquema, con módulos que tienen vías o corredores que permiten que los mismos se conecten. Aquí observamos que también la evolución edilicia ha permitido el diseño y la superposición de módulos, es decir, podemos observar un módulo a continuación del otro, como observamos también aquí, sin un corredor, pero esto es una estructura modular y convencional, y aquí observamos módulos superpuestos.
Esta es una estructura con sitios más complicados. Aquí claramente podemos observar módulos con dimensiones, con altura, con extensión totalmente diferente e incluso con alturas distintas. Esto claramente pone en evidencia que una planta farmacéutica modular como esta, con sitios bastante complicados, significa que la misma ha sido pensada y construida en función de los requerimientos exigidos para cada sector o área. Bueno, el diseño de una planta farmacéutica requiere poder definir en una primera etapa cuáles son los metros cuadrados de superficie que se dispone para la construcción de la misma. Esto va a ser un aspecto muy importante a la hora de poder definir cuál va a ser la mejor estructura edilicia para el diseño y la construcción de esa planta. También debemos tener presente el número determinado de ambientes que va a requerir esa planta farmacéutica. Y aquí juegan un rol protagónico la diversidad y complejidad de cada una de las formas farmacéuticas que se va a elaborar y el volumen de fabricación de esa planta farmacéutica. Es importante tener presente a la hora de definir el mejor diseño edilicio cuáles son los servicios necesarios para cada uno de los sectores o áreas. Y cuando hablamos de servicios, como dijimos anteriormente, nos estamos refiriendo a los requerimientos de electricidad, vapor, agua, temperatura, humedad, características del aire en cada uno de los sectores. No puede ser ajeno a este aspecto los productos que se van a elaborar, es decir, tenemos que definir cuáles son las características particulares de las formas farmacéuticas a fin de poder definir el almacenamiento de materias primas y de productos terminados. En el abordaje de este tema vamos a hacer referencia de manera muy particular al área de depósitos de una planta farmacéutica, que es uno de los sectores más complejos de la misma. Entonces, a la hora de definir los productos que se van a elaborar, esto está directamente vinculado con el volumen y las características de las materias primas y del producto terminado que deberá ser almacenado en depósitos diseñados específicamente antes de que ese producto, por ejemplo, el producto terminado, pueda salir para su comercialización. De manera tal que cada sector o área de una planta farmacéutica deberá determinar claramente cuál es el equipamiento requerido, porque no todos los sectores o áreas tienen equipamientos de las mismas características, entonces deberá definir cuál es el equipamiento propio, si requiere ambientes separados o no, el número de operaciones que deberá ejecutar cada sector o área, el tamaño y el número de ambientes requeridos por el sector o el área o módulo para poder alcanzar un trabajo óptimo dentro de este sector o área. Y también definir el número de personas requeridas. Y cuando hablamos de personas requeridas, no solamente nos estamos refiriendo al área, al sector o al módulo donde las personas van a desarrollar la actividad específica, sino que esto impacta en las dimensiones y las características de los vestuarios, el requerimiento de aire acondicionado en los distintos sectores, las dimensiones del comedor e incluso algo que muchas veces no se tiene presente la zona de estacionamiento para la propia planta farmacéutica. Es importante señalar en este contexto del análisis de una estructura edilicia de una planta farmacéutica que los medicamentos tienen que ser elaborados, acondicionados y almacenados en ambientes que son diseñados específicamente para cada una de las actividades que se requieren dentro de una planta farmacéutica. Este es el único mecanismo, la única alternativa que nos va a permitir asegurar la protección del producto, de las materias primas y de los materiales de cualquier posible contaminación.
También esto nos va a permitir asegurar un lugar de trabajo adecuado para cada una de las actividades propias que se desarrollan en los distintos sectores, áreas o módulos que conforman una planta farmacéutica. Este es el camino para poder asegurar una ubicación lógica y ordenada de todos los equipos y materiales dentro de la planta farmacéutica. Nos va a permitir a su vez minimizar los riesgos de contaminación cruzada cuando se elaboran distintos productos dentro de la planta. Va a evitar cualquier riesgo de omisión en la elaboración, va a evitar cualquier omisión en las actividades de control de calidad y también generar ambientes de producción del tamaño adecuado. Es importante tener presente que también una estructura edilicia debe contemplar un espacio adecuado para el ingreso y permanencia del personal, entre otros. Bueno, la industria farmacéutica se caracteriza porque requiere el desarrollo de numerosas actividades en ambientes totalmente separados, aislados y con características muy particulares. De manera tal que una industria farmacéutica está conformada por distintos sectores o áreas con características muy particulares, simplemente por una cuestión organizativa. Se habla de áreas principales y áreas secundarias. Esto no significa que unas puedan ser más importantes o que tengan más protagonismo que las otras. Es simplemente una cuestión organizativa. Vamos a abordar en la segunda parte de este abordaje temático características propias de cada una de ellas. Dentro de las áreas principales cabe mencionar el área de producción, el área de investigación y desarrollo, control de calidad, recepción, es decir, depósito, ingreso y egreso de todos los materiales y el producto final, y los servicios propios de una planta farmacéutica. Entre las áreas secundarias me voy a referir al área o el sector de mantenimiento, los que se denominan bioterios, almacenaje de solventes y gases y eliminación de residuos, entre otros. Bueno, para finalizar esta primera parte del tema organización edilicia, los invito a acceder al siguiente link para una mayor comprensión de los conceptos hasta aquí expuestos. Podrán ver el video, diseño y construcción de una planta multipropósito. Muchas gracias por su atención.